Amigas, amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a compartir otra entrega de Ver para Creer aquí en la pantalla de Canal 5, un nuevo jueves. Y este es un jueves bastante especial. Muchos nos califican algunos de antipatria al momento de hablar de cuestiones ligadas a la historia de este país, como lo conocemos, la República Oriental del Uruguay. Algo que estaba bastante alejado inicialmente del sueño de José Gervasio Artigas, quien es considerado el prócer de esta patria, y además, 2 días después de celebrar un 25 de agosto de 1825, 201º aniversario de la Declaratoria de la Independencia, hoy no es una fecha más. Y como no es una fecha más, queríamos aprovechar para hacer un poco de memoria y repasar un poco los documentos y los archivos de la historia que hacen que un día como hoy, hace 198 años, en 1828, en Río de Janeiro, se firmara la Convención Preliminar de Paz. Un momento que fue clave en el inicio, en realidad, de la vida de este país como república independiente. Y quién mejor, sino que a José Buslón, que lo tenemos por acá acompañándonos, y que tantas veces hemos apelado a su memoria, a su investigación, a su trabajo permanente en esta materia, para conocer un poco más sobre estos aspectos de la historia poco contada, poco conocida en realidad de nuestro país, que muchas veces los libros prefieren obviarlas, así como también las propias autoridades, porque no marcan demasiado una identidad o un sentido patriótico, como sí lo tuvieron otros actos y otros eventos ocurridos a lo largo de la historia, por supuesto, desde 1811 hasta 1830, cuando se jura la Constitución un 18 de julio. José, muchas gracias por estar y bienvenido. ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación. Que vos comenzabas diciendo que somos considerados, yo me incluyo también, antipatria, y en realidad seríamos anti-relato oficial, anti-relato de la historiografía militar, de cómo llega la independencia a nuestro país. Por eso que en una promoción que hacíamos para este programa decíamos que vamos a hablar hoy de el qué, la supuesta independencia, y el por qué, ¿no? de esa supuesta independencia que por la vía de los hechos se concreta con la jura de la Constitución de 1830. Pero que algunos historiadores dicen que sería el 4 de octubre de 1828, la fecha de la verdadera independencia del país, ¿no? Exacto, porque claro, el tema acá es, bueno, ¿qué fijamos como mojón? Y acá hay una cuestión. Se desvirtuó la historia al punto de hacer coincidir determinados hechos con un supuesto proceso hacia el camino a la independencia. Entonces, por ejemplo, se toma la intervención de Artigas, el sitio de Artigas del Montevideo, el repliegue táctico en el Ayuí, los diferentes enfrentamientos anteriormente, la batalla de las Piedras. Después, Artigas conforma, ¿no? En Purificación su campamento, se toma también como un punto importante. Después, Artigas derrocado emigra al Paraguay, la Cruzada Libertadora, posteriormente la Declaratoria de Independencia, la Convención Preliminar de Paz, muy poco nombrada porque es incómoda, y la jura de la Constitución en 1830. Entonces, se hace coincidir todos esos puntos como una secuencia lógica que indican que ya íbamos hacia la independencia del Uruguay. Y la verdad que no fue así. La verdad que desde que Artigas es incorporado al proceso revolucionario con la propuesta de la primera Junta de Buenos Aires, que diseña el Plan General de Operaciones con Mariano Moreno, ocurren muchos derroteros en el camino donde perfectamente podríamos haber sido. De hecho, fuimos argentinos, fuimos brasileros, podríamos haber sido franceses, podríamos haber sido ingleses si triunfaba las invasiones inglesas. O sea que... era un territorio disputado. Fuimos portugueses, ¿no? Después cuando Brasil se independiza de Portugal, fuimos brasileños. Entonces, desmitificar algunas cosas. Llegamos a la independencia real el 18 de julio de 1830, porque ahí existe el Uruguay, antes no existía, ahora vamos a hablar de eso, en el marco de que podríamos haber sido cualquier otra cosa porque no había un proyecto revolucionario. Esto se parece mucho a la Revolución Francesa.
degeneró en la constitución de una república, ¿no? La República Francesa, pero en el camino diferentes grupos y sectores económicos y políticos fueron tomando parte del proceso revolucionario, como pasó acá, ¿no? Una realidad externa que determinaba la realidad interna del territorio, un territorio que veámoslo como una región, ¿no? Porque la banda oriental primero, provincia oriental después, tomó cierta trascendencia para el proyecto que planteaba la Junta de Buenos Aires, pero éramos una región no aislada del resto de las provincias, Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones. De hecho, nuestro territorio en origen iba hasta la zona de Misiones. Entonces tenemos un derrotero que tiene que ver con elementos internacionales. Por ejemplo, en 1809, Napoleón Bonaparte pide autorización al rey Fernando VII para invadir Portugal, ingresando por España, ya que hacerlo por agua le iba a dificultar mucho porque Portugal tenía una flota que conformaba, sí, una flota comercial, pero que era parte del ejército también, con contundencia a la hora de defenderse y atacar. Entonces, bueno, Fernando VII lo deja, Napoleón lo que hace es instalarse en España y apropiarse de España. Si los territorios en América pertenecían a España, pero ahora España pertenecía a Francia, esto entonces pertenecía a Francia. Entonces ahí comienza a generarse algunas rispideces y desde Buenos Aires hacen una interpretación que es la siguiente, porque la Constitución española decía que si en algún momento ante la ausencia del rey quedaba el poder vacío, el poder volvía al pueblo el que podía organizarse en juntas, ¿no? Estamos en una lógica del poder absoluto donde quien gobernaba establecía un contrato con las personas, no ciudadanos porque no tenían derecho, con los súbditos que le otorgaban mediante ese contrato el poder al rey, un poder que no volvía al pueblo, no era un contrato reversible como lo es hoy, era irreversible, exceptuando esto, ¿no? Algo así como que digan, bueno, el día del arquero el poder va a ser de ustedes, pero estaba marcado, ¿no? Después terminaron inventando el día del arquero. Y acá en Cádiz tomaron ese tema y se formó la Junta de Cádiz. Buenos Aires planteó lo siguiente, si nosotros somos un virreinato, por lo tanto somos la representación de la monarquía española en América como virreinato, podemos conformarnos en junta. La propia junta. Y ahí se conforma la Junta de Buenos Aires. Ahí viste que en cuestión de menos de un año estuvo la disputa francesa, en este caso la disputa española, pero también el movimiento juntista que ya tenía la idea de conformar o de armar rancho aparte, ¿no? Obviamente que no se podían declarar en contra de Fernando VII, eso hubiera sido una irreverencia y se hubiera pagado caro con el tiempo, pero en pos de decir estamos apoyando el proyecto español, empezaron ya a delinear la idea de una autonomía. Y ahí es donde se lo incluye Artigas. Ya en la segunda Junta de Buenos Aires, Artigas molestaba, porque tenía un proyecto autonomista, no centralista, con Buenos Aires como capital. Visualizaba Artigas la idea de una gran liga federal, de lo que después terminaron siendo países americanos, o sea que el primer gran fracaso es, fracasamos en ser americanos, fracasamos después en ser una liga regional, y terminamos constituyéndonos en una república. Entonces, ahí viste que ya tenemos varios derroteros en muy poco tiempo, ¿no? Después los ingleses habían intentado antes apropiarse del territorio, perdieron, después tuvieron otros planes y al último lo concretaron, porque la Convención Preliminar de Paz lo que hace Inglaterra es determinar la existencia de un estado tapón entre Brasil y Argentina acorde a sus intereses comerciales y políticos, más que nada comerciales. Entonces esto genera que el armar una historia encajando piezas que no tienen nada que ver, determinan lo que podemos llamar de muchas formas. Una forma sería una contradicción ideológica y temporal, un anacronismo. Anacronismo es cuando situamos un hecho histórico contextualizándolo de una manera que no tiene nada que ver. Los otros días veíamos a las autoridades militares y diferentes organismos, organizaciones del Salto, haciendo la ofrenda floral al monumento del prócer. Ahí se configuró una aberración histórica
que no queda otra alternativa que ser cuestionada. Ahí estamos viendo la imagen, pero ahí estabas también vos entregando una ofrenda floral. No, yo no entregué la ofrenda floral, no. Nosotros participamos de la instancia y ahora lo comentamos. Ahora, eso que hace ahí el intendente y el secretario... Que esto es habitual, todos los años ocurre, ¿no? Exacto, bueno, esto es un contrasentido histórico, sí. Porque primero, Artigas... Ya estaba exiliado. Ya estaba exiliado, desde 1820 estaba exiliado. Desde 1812 tenemos el documento y aparece en el tomo 10 de la historia del artiguismo. Artigas había manifestado sus intenciones de irse a España. Por lo tanto, Artigas no tuvo que ver con este proyecto de independencia. Pero te digo más, cuando el éxito de la Cruzada Libertadora le proponen a Artigas que se integre y Artigas no lo acepta. Cuando se concreta la incorporación nuestra a la Argentina, que la declaratoria de independencia, que no es independencia, en 1825, que es lo que se agosto, conmemoró es lo que se conmemoró antes de ayer, recién en octubre Argentina nos acepta, porque estaba todavía con algunas dudas, pero recién en octubre nos acepta como una provincia que nuevamente se reincorpora al territorio argentino. Bueno, ahí le hacen nuevamente la invitación a Artigas a que venga al territorio y Artigas no viene. ¿Por qué no viene? ¿Porque se había encaprichado? No viene porque ese no era el proyecto que estaba defendiendo Artigas. No era esa reincorporación la que Artigas, por la cual él había peleado. Y acá no hay que darle mucha vuelta al tema para certificar lo que te estoy planteando, que ir a la propia declaración de independencia. El artículo 1 de la Ley de Independencia declara la nulidad de la incorporación al Brasil, reasumiendo la provincia oriental la plenitud de sus derechos y libertades. Eso está claro, ¿no? Sí, ya no dependemos más. Es el que determina justamente. Ahí va. Esta es la independencia más corta del mundo porque demora el tiempo que nos lleva a pasar del artículo 1 al 2. El 2 dice, Ley de Unión, aprobada en la misma sesión, destaca que su voto general, constante y solemne y decidido es y debe ser por la unidad con las demás provincias de Argentina a la que siempre perteneció. Desde 1816, el 9 de julio, el Congreso de Tucumán establece que las provincias del Río de la Plata pasan a constituir la Argentina. O sea, ¿qué dice el artículo 2 de la pretendida Declaración de Independencia? Volvemos a ser argentinos. Entonces, lo que tendríamos que haber conmemorado no es la independencia, sino la reincorporación a la Argentina. Porque de hecho, comentaba hoy, ¿no?, que esto le llega al Gobierno Nacional. El Gobierno Nacional recién en octubre, el 25 de octubre, dice, de conformidad con el voto uniforme de las provincias del Estado y con el que deliberadamente ha reproducido a la provincia oriental, el órgano legítimo y su representante con la ley del 25 de agosto, el Congreso General Constituyente, a nombre de los pueblos que representa, Argentina, reconoce de hecho incorporada a la República de las Provincias Unidas, el Río de la Plata, la que por hecho ha pertenecido y quiere pertenecer. O sea, ¿a dónde pertenecimos? A la Argentina. ¿A dónde queríamos pertenecer? A la Argentina. La Valleja, que le llega esta comunicación, anuncia. Y esto no lo invento yo, lo dijo la Valleja. Está documentado. Está documentado. Ya están cumplidos vuestros más ardientes deseos. Ya estamos incorporados a la gran nación argentina. Y ahí, claro, es donde Brasil le declara la guerra a Buenos Aires porque se da cuenta que el territorio que Brasil anhelaba, porque le generaba muchos beneficios, pasa a ser argentino nuevamente. Entonces, y acá es un capítulo de la historia que poco se habla, ¿no? Y ya vamos a retomar lo del acto. Sí. Pero pareciera ser, por cómo nos cuentan muchas veces en la escuela, en el liceo, y por los grandes hechos o hitos o mojones de la historia de nuestra nación, de nuestra patria, que de 1825, declaratoria de la independencia, hasta el 18 de julio de 1830, no pasó absolutamente nada. Pero en el medio hubo una guerra, que fue la guerra del Brasil, y que justamente empieza a terminarse un día como hoy de 1828. Con la Convención Preliminar de Paz. Claro. Porque para que haya paz primero tendría que haber una guerra. Bueno, la guerra existía en ese momento. Exacto, porque Brasil había anhelado este territorio desde muchísimo tiempo atrás,
cuando se hace la división del continente de acuerdo a los intereses imperialistas, tanto de España como de Portugal en su momento, esta parte del territorio queda bajo posesión española, pero sabían los brasileros que las pasturas eran muy ricas y además ellos entendían que la producción de piedras preciosas de Minas Gerais, sin la salida por el Río de la Plata, porque si no tenían que atravesar todo el Mato Grosso, y esto era bastante engorroso, más las posibilidades que tenían de que les robaran o perecieran por el camino, ellos decían que sin la salida al Río de la Plata, lo cual se producía por el río Uruguay, ellos eran un gigante con los pies de barro, ¿no? O sea, mucha posesión económica, muchas condiciones, pero sin la fuerza para sostenerse. Por eso ellos querían el territorio, ¿no? Por las pasturas, pero por la posibilidad que les daba el río Uruguay de llegar al Río de la Plata. Desconocían los brasileros, como desconocieron los ingleses, que acá en el Ayuí se les iba a complicar un poco. Que no era navegable. Que no era navegable. Ya lo sabían, sí, los nativos, los pobladores originarios, que tenían todo un sistema armado que cuando llegaban al Ayuí desmontaban rápidamente, caminaban un tramo y después volvían a embarcarse. Entonces es así como Brasil, no queriendo perder estas posesiones, nuevamente se levantan armas. E inmediatamente, estamos hablando del 25, 26, 27, constantes enfrentamientos, Inglaterra toma la decisión de intervenir, por muchas razones. Porque tenían tierras, porque tenían ganado, porque tenían saladeros, pero a su vez en el sistema monárquico europeo, ¿no?, de la monarquía absoluta, el mercantilismo inglés, que no había obtenido oro y plata como sí lo hizo España en el continente americano, que no tenía un sistema productivista como tenían los franceses con Jean-Baptiste Colbert, ellos tenían una práctica que era la de robo a través de la piratería, ¿no?, para no dejarlo por último, pero la otra, la del monopolio exclusivo del comercio, que establecía que en todas las aguas internacionales los barcos que debían navegar debían ser ingleses o fabricados por los ingleses. Por lo tanto, si el barco era español, francés, holandés, tenía que ser de fabricación inglesa, con un 75% de la tripulación inglesa y con el capitán inglés. Fíjate que si el capitán es inglés, el que toma las decisiones es el capitán, ¿no? Y con ese porcentaje de la tripulación era como que prácticamente estuviera Inglaterra comercializando. Ahora, ¿qué pasaba? El río Uruguay no era un río internacional. Entonces, si transformaban el río Uruguay en un río internacional, y eso pasaría si el Uruguay se constituía como país, y ya en ese momento nada de pensar en monarquía, tenía que constituirse como una república, entonces ellos podían ingresar al territorio y lo que te decía hoy, pensaban también que iban a llegar hasta el Mato Grosso y Río Grande, pero no sabía que se iban a quedar trancados acá en Salto. La importancia del conocimiento geográfico. Vamos a hacer una pequeña pausa acá y ya seguimos en el segundo bloque hablando de este tema, porque llegamos a 1828, llegamos justamente a esta fecha de la que decíamos hoy se está cumpliendo un nuevo aniversario y ahora vamos a conocer qué fue lo que pasó de ahí para adelante, porque entre un 27 de agosto de 1828 y el 18 de julio de 1830 ocurrieron varios hechos que justamente determinaron que nos constituyéramos como república independiente y como país con el nacimiento, así que volvemos en unos minutos. Cuida tu barrio. Estamos incorporando volquetones de gran capacidad en varios puntos de la ciudad, destinados a recibir residuos que no forman parte de la recolección domiciliaria habitual. Podés depositar podas y ramas, chatarra, heladeras, cocinas, muebles y otros objetos fuera de uso. Así evitamos la formación de basurales y colaborás en mantener limpios los espacios públicos. Utilizalos. Un barrio más limpio es responsabilidad de todos. Gobierno de Salto. ¿Te gustó el lanzamiento? Probalo. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. En Cado, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida.
Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio, brindando atención profesional y cercana a cada paciente. CADO, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos. Más que bebidas, acá encontrás experiencias para todos los momentos. El sector de bebidas Targ Duty Free reúne calidad, variedad y grandes marcas, todo en un mismo lugar. São vinhos, espumantes, licores e uma ampla seleção de destilados nacionais e importados. Para celebrar o regalar o apreciar un momento especial, aquí encontrarás las mejores opciones. Una selección pensada para quien valoriza calidad, variedad y nuevas experiencias. Targ Duty Free, tus mejores experiencias empiezan acá. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable, diseñada para llevarte más lejos, con más de 1000 kilómetros de autonomía, techo solar panorámico y una impresionante pantalla multimedia táctil de 15,6 pulgadas. Disfruta de un amplio espacio interior pensado para que cada viaje sea más cómodo. Y viaja con la tranquilidad de una SUV equipada con tecnología de seguridad de última generación. 6 airbags, frenos ABS con asistente de frenado, monitoreo de presión de neumáticos, alerta de salida de carril con corrección de volante y mucho más. Nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable. Espacio para que la vida suceda. Disponible en Chevrolet Salto. Ya estamos de regreso, segundo bloque, hablando con José Buslón sobre todo esta fecha, ¿no? Que decíamos fue muy importante, un 27 de agosto de 1828, Convención Preliminar de Paz, pero ahora lo hablábamos en la pausa y decías que también es importante destacar la participación de las minorías. Exacto. En aquel entonces, durante todo este proceso, ¿no? Hay un libro de Marcia Collazo que se llama Amores y Marrones, y que justamente habla de la influencia de las mujeres en la vida de Artigas, y que fueron influencias realmente muy importantes, de su abuela, su madre, pero también mujeres con las que mantuvo relaciones amorosas, y jugaron un rol muy importante en la construcción de la identidad oriental. Y ya vamos a eso, pero referimos algunas cuestiones de la Convención Preliminar de Paz y vamos para ahí. Porque me dejaste ahí en el corte, ¿no? Me dejaste con las embarcaciones. Con la llegada. Quedamos con eso. Claro, bueno, los ingleses decíamos que tienen la necesidad de intervenir porque veían que se le iba el negocio de las manos. Ejercen presión al mejor estilo diplomático inglés, lo que vemos hoy con Trump no es nada nuevo. Ejercen presión primero a Brasil, donde le indican a Pedro I que si las cosas se le van a poner difícil, y Pedro I, que habían logrado la independencia de Portugal, viendo que se le querían desacoplar, por ejemplo, los riograndenses, no quiere sumar un problema más. Prefiere concretar que Río Grande continúe en Brasil, formando parte de Brasil, y renuncia a sus pretensiones de esta provincia. A Dorrego lo amenazan con la fragata Fortes, que se posa en el puerto de Buenos Aires apuntando hacia la Casa de Gobierno, y Dorrego entiende el mensaje. Y ahí la Convención Preliminar de Paz, fíjate que es una Convención Preliminar de Paz que no fija límites precisos, es un problema que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? En ese momento se suponía que más o menos íbamos hasta las Misiones. Se somete a examen nuestra Constitución, o sea, tenemos que hacer una Constitución que se parezca mucho a las constituciones europeas para que así nos habiliten un primer texto constitucional que está redactado su original en brasilero, en portugués. Se nos deja librado la intervención militar exterior, o sea, se nos da un periodo de prueba de 5 años. Si en 5 años no demostrábamos tener solvencia y estabilidad, iban a ingresar y así lo podían hacer. Y de esta manera las altas partes contratantes acuerdan la independencia del territorio. Se busca, por ejemplo, a personas aptas, idóneas, como los García de Zúñiga, para que redacten la Constitución.
Y el 13 de octubre, ¿no? Firmado esto después el 4 de octubre, el 13 de octubre, apenas una semana después, mirá lo que dice Ponsonby, Lord Ponsonby, que fue el sustituto de Cunningham en ese proceso diplomático, por llamarlo de alguna manera a los ingleses, cerraba la correspondencia desde Buenos Aires al rey de Inglaterra y le dice: Su Majestad podrá orientar los asuntos de esta parte de Sudamérica así como le plazca, ¿no? O sea, le he creado un país, haga con él lo que quiera. Viaja a Europa y crea Bélgica. Un estado tapón Otro estado tapón. Entre Francia y los Países Bajos. Y después, bueno, después murió, si no, ¿cuántos más hubiera creado? Pero la estrategia la repitió. Y hay un detalle que es hasta anecdótico de todo esto, que la Convención Preliminar de Paz se firma en Río de Janeiro, no participa ningún oriental, y Lord Ponsonby, que fue la persona que de alguna forma destrabó toda esta situación en representación de la corona británica, nunca pisó territorio de la banda oriental. O sea, la documentación indica que él llegó hasta Buenos Aires, que incluso viajó a Río de Janeiro, que no estuvo presente en el momento de la reunión de la propia convención, pero que sí estuvo para certificar de que todo estuviera bien, pero nunca pisó estas tierras. Exacto. Además que eran tierras marginales, ¿no? Las tierras sin ningún provecho. Bueno, entonces, para ir sí al tema que planteabas ahora cuando retomamos, en la cuestión de la formación de los estados nacionales, de los estados independientes, hay una historia que es una historia militar, ¿no? Viste que nombramos batallas, enfrentamientos, la batalla de las Piedras, el sitio Montevideo, el repliegue estratégico de la Chuy, acciones militares de Artigas, después cuando se establece en el campamento, Artigas que es derrotado. Es una historia militar, y no es una historia militar y blanca de peninsulares, de criollos, ¿no? De hijos de españoles nacidos en el territorio, pero deja de lado a las minorías por lo que tiene que ver con el acceso a los derechos, porque en realidad eran mayorías. Negros, indígenas, morenos, mujeres, quedan relegados de esta historia. O sea que en la construcción del Estado Nacional, de la identidad, que es de lo que estamos hablando, dejaron por fuera a las minorías, dejaron por fuera a la historia social, que fue parte también de esa confrontación. Entonces no alcanza únicamente con plantear un fenómeno lineal. Dice Ana Frega, las revoluciones de independencia no fueron, dice ella, consecuencia de un nacionalismo emergente de los estados. Fueron el resultado inexorable de un complejo proceso, y así es como tenemos que ver la historia. Por eso, y tomando en cuenta lo que dice también Mario Carretero, que ha escrito mucho sobre historia, habla de que estos son narraciones maestras que muestran orígenes que terminan negando la participación de ciertas clases. Y entre ellas el papel de las mujeres, el papel de los indígenas, que la historia ha negado y ha olvidado. Y acá quiero hacer un breve paréntesis, porque estas clases se las denomina clases subalternas, ¿no? Clases inferiores. Y en realidad son clases subalternizadas, es decir, inferiorizadas. Y se las inferiorizó de tal manera que esto tiene repercusiones en nuestro imaginario colectivo actual. Por ejemplo, en diferentes censos donde se relevó la opinión que tienen los uruguayos acerca de su posible descendencia indígena, de tener ascendentes indígenas, un 4,5 entiende que tiene ascendencia. De ese 4,5 hay una parte que lo tiene comprobado, un 1,5% aproximadamente, y el resto cree tener ascendencia. Sin embargo, el 40% de las mujeres de nuestro país tiene ascendencia indígena. Por estudio del ADN mitocondrial, que es la herencia genética que aportan las mujeres, el 40% tiene ascendencia indígena. Entonces fíjate que hay un 35,5% entre quienes están seguros y se perciben y quienes realmente lo tienen. Entonces, ¿por qué esa diferencia? Bueno, porque nos han enseñado a negar esos antecedentes. De que somos descendientes de europeos, exacto. No mucho más. Y porque sería algo como rebajarnos, entender que hay una ascendencia indígena, pero a su vez también de que invisibilizan a la mujer, que participó también del proceso de independencia, invisibilizan algunas aberraciones, ¿no? Porque estas mujeres que fueron fecundadas y tuvieron sus hijos, que generaron descendencia, la mayoría de ellas indígenas,
por eso el ADN mitocondrial. Ahora, no fueron fecundadas por indígenas, fueron fecundadas por españoles que abusaron y sometieron a estas mujeres, produciendo violaciones, lisa y llanamente. O sea, mujeres que fueron sometidas, violadas y abusadas por los españoles, incluso por propios compañeros que participaron de este proceso de la llamada independencia. Entonces, invisibilizamos no solamente nuestra ascendencia indígena, sino que invisibilizamos la situación que vivieron las mujeres. Y estas mujeres, que también participaron del proceso revolucionario, es lo que se conoce como las chinas cuarteleras. La cámara está acá, ¿no? Acá. Acá tenemos una imagen de chinas cuarteleras a principios del siglo XX, desfilando por calle Uruguay. El edificio blanco que se ve es donde hoy está el banco hipotecario. El otro edificio es lo que después fue la casa de Nicanor Amaro y donde se construyó al lado y se construyó para arriba la sede de Salto Uruguay. Y acá la tenemos desfilando enfrente a la Plaza 33. Otra imagen de las chinas cuarteleras, en este caso en la Batalla de la Piedra en 1811, ayudando a un soldado. Entonces, son también las chinas cuarteleras las grandes olvidadas de este proceso de independencia, ¿no? En el desfile cívico-militar, las clases subalternizadas, las mujeres, no estuvieron presentes en tanto el rol que jugaron en el proceso de independencia. ¿Qué nos lleva a pensar esto? Que bueno, que una historia que se quiera resaltar, que se quiera idealizar, debería desprenderse de estos relatos, ¿no? De microrelatos de participación en el proceso de la independencia, pero de gente que fue realmente importante. Entonces, algunas cuestiones sobre este tema de la participación de las mujeres, bueno, son parte también de ese mestizaje en la región que ha sido negado, ¿no? Que ha sido intencionalmente negado. Estas mujeres andaban a caballo, utilizaban el sable, lavaban la ropa de los militares, ayudaban a cargar los proyectiles, ya que los fusiles eran de avancarga y había que cargarlo con pólvora. A vos te llevaba entre 3 y 5 minutos preparar el fusil, lo cual hacía que alguien que estuviera enfrente se te viniera encima. Por lo tanto, las mujeres, ayudando a cargar los fusiles, ayudaban a ganar tiempo para que fuera más efectivo el enfrentamiento. Y en otro momento, como te dije, que andaban a caballo y usaban el sable, se montaban a caballo y salían a pelear. Para algunos, por ejemplo, dice que eran unas marimachos. Algunas de ellas eran compañeras de los soldados e iban a participar del enfrentamiento, convencidas de la causa. Otras eran amantes ocasionales, sacadas a la fuerza muchas veces de los ranchos. Se cuentan historias de mujeres jóvenes en realidad, que tenían entre 15 y 16 años, adolescentes, que fueron sacadas de los ranchos, que fueron, como decía hoy, en algunos casos las respetaron, en otros casos fueron violadas y abusadas por la soldadesca, y donde rescatan, según algunos cronistas que participaron en estos enfrentamientos, que compartían los mismos espacios de socialización con los hombres. Iban a las pulperías, compartían juegos, compartían momentos, y fueron parte del proceso de la independencia. Entonces, en una independencia que no fue independencia, es la independencia que cuenta la historia militar. Los partes de guerra y de enfrentamiento lo cuentan los militares o peninsulares o criollos, mayoritariamente criollos, donde dejan de lado todas estas historias, ¿no? Entonces, el gran olvidado es el pueblo, es la clase subalternizada, y más que independencia, yo creo que esto fue un proceso revolucionario de carácter social, ¿no? Que si nosotros vemos desde 1810 en adelante, siempre el factor social estuvo presente. Sin embargo, el factor político que condujo el proceso fue variando de acuerdo a quienes estaban en ese momento encabezando el proceso. Repito, ingleses, portugueses, brasileros, españoles, argentinos. El territorio fue cambiando de manos hasta que, bueno, finalmente nos convertimos en esa república que no tiene nombre, ¿no? Y que después se escribe un libro que se llama La Tierra Púrpura, ¿no? O sea, la Tierra Sangre, haciendo referencia a lo que vino después. Yo creo que los ingleses que habían jurado tutelarnos junto con las altas partes contratantes, Argentina y Brasil, se dieron cuenta que mejor no meterse acá. Y dejar que los problemas se resuelvan entre divisas. Porque el problema de las divisas surge a raíz de que no estaba contemplado en la Constitución la participación democrática y representativa.
Entonces todo lo que vino después fue una hecatombe que bueno, derivó en lo que soy, y yo creo que hoy sí hemos logrado consolidar una identidad, un elemento central, un estado de madurez que nos distingue, incluso nos distingue no solamente del resto de los países de América, sino también de Europa, como una nación seria, consolidada, pero yo creo que ya no tenemos que mentirnos y tenemos que entender que nuestros valores y principios fueron otros, no los idealizados que en un momento Máximo Santo entendió que teníamos que tener para de esa manera generar un elemento aglutinador que nos una a todos y que terminara con los enfrentamientos. No lo logró, lo consigue Valle recién en 1903. José, muchas gracias por la visita. Como bueno, siempre, gracias muy amable por tomarte estos minutos para hablar con nosotros al respecto de estos capítulos de la historia que poco se conocen y poco se hablan. Gracias. Siempre es un gusto, muchas gracias. Nosotros vamos a la última pausa de esta noche y en unos minutos estamos de vuelta con más. Más que bebidas, acá encontrás experiencias para todos los momentos. El sector de bebidas Targ Duty Free reúne calidad, variedad y grandes marcas, todo en un mismo lugar. São vinhos, espumantes, licores e uma ampla seleção de destilados nacionais e importados. Para celebrar o regalar o apreciar un momento especial, aquí encontrarás las mejores opciones. Una selección pensada para quien valoriza calidad, variedad y nuevas experiencias. Targ Duty Free, tus mejores experiencias empiezan acá. Cuida tu barrio. Estamos incorporando volquetones de gran capacidad en varios puntos de la ciudad, destinados a recibir residuos que no forman parte de la recolección domiciliaria habitual. Podés depositar podas y ramas, chatarra, heladeras, cocinas, muebles y otros objetos fuera de uso. Así evitamos la formación de basurales y colaborás en mantener limpios los espacios públicos. Utilizalos. Un barrio más limpio es responsabilidad de todos. Gobierno de Salto. ¿Te gustó el lanzamiento? Probalo. Santa Té, el nuevo tinto suave de Santa Teresa. Descubrí la nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable, diseñada para llevarte más lejos, con más de 1000 kilómetros de autonomía, techo solar panorámico y una impresionante pantalla multimedia táctil de 15,6 pulgadas. Disfruta de un amplio espacio interior pensado para que cada viaje sea más cómodo. Y viaja con la tranquilidad de una SUV equipada con tecnología de seguridad de última generación. 6 airbags, frenos ABS con asistente de frenado, monitoreo de presión de neumáticos, alerta de salida de carril con corrección de volante y mucho más. Nueva Chevrolet Captiva híbrida enchufable. Espacio para que la vida suceda. Disponible en Chevrolet Salto. En Cado, creemos que la salud bucal es mucho más que una sonrisa. Es bienestar, confianza y calidad de vida. Somos una cooperativa de odontólogos que trabaja con compromiso, ética y vocación de servicio, brindando atención profesional y cercana a cada paciente. Cado, cuidamos tu sonrisa, construimos salud juntos. Estamos de regreso ya en el último bloque de esta noche, de esta entrega de Dar para Creer, hablando con el edil Juan Pablo Roca, que nos está acompañando, que además asumió hace poquito como secretario del Congreso Nacional de Ediles, que bueno, está trabajando y que además es
tal vez hoy del Frente Amplio la persona a nivel de legislativo que más maneja el tema números, ¿no? Muy inmiscuido en todo esto, además integrando justamente la comisión y siempre estudiando la documentación, así que Juan Pablo, bienvenido, un gusto tenerte por acá. Muchas gracias Rodrigo por la invitación y la verdad, un placer siempre intercambiar contigo. Bueno, sabemos que hay muchas cosas importantes a nivel de legislativo departamental, porque muchas veces dicen, bueno, ya pasó la etapa de las discusiones más fuertes, más álgidas, con relación al presupuesto quinquenal, a la línea de crédito que finalmente se aprobó y que generó algunas separaciones y divisiones, pero sigue la etapa legislativa y no hay cuestiones menores para discutir, sino que mucho menos hay que hablar de las modificaciones presupuestales, hay que hablar de algunos pedidos especiales que ha elevado el Ejecutivo Departamental, como por ejemplo el tema de la recolección de residuos que motivó ayer una asamblea de OMS pidiéndole al Ejecutivo Departamental algunas respuestas porque entienden que esto se puede llegar a tercerizar en todo el proceso. Y ustedes en la Junta lo que recibieron fue una solicitud para habilitar un periodo especial de 12 años sin conocer demasiado las condiciones, ¿es así? Es así, lo describiste de manera muy detallada y perfecta. El gran desafío que tenemos como Junta Departamental, bueno, ni que hablar como Frente Amplio, que entró en una etapa de discusión. La mesa política ya hizo su primera reunión colectiva, invitó a técnicos o compañeros, compañeras que tuvieron responsabilidades vinculadas a la parte de recolección, medio ambiente y que conocen más del tema. Y claramente hoy lo que envía el Ejecutivo es simplemente un solo artículo que la Junta lo autoriza, en el caso que consiga los votos, que en realidad son 16 votos. Es con mayoría simple. Es con la mayoría absoluta que se le denomina en la reglamentación de la Junta 16 votos, por lo tanto no es que requiere un esfuerzo político de convencer votos extra, por lo tanto la primera reflexión es que con 16 votos podés concesionar o privatizar un servicio público, transcurre un tiempo, ¿qué pasa después de esos 12 años? Nos decían que es muy difícil después volver para atrás, ¿no? Que la Intendencia vuelva a tener el control de volver a tener el control implica nuevamente hacer la inversión en maquinaria, nuevamente la inversión en rubro cero, en funcionariado. O sea, cualquiera sea el signo político, tiene un costo económico muy importante para las arcas de la Intendencia. Por tanto, esta discusión no es una discusión trivial de simplemente concesión o no, como fue la discusión del hotel municipal, ¿no? Bueno, son discusiones totalmente distintas porque ahora sí estamos hablando nada más ni nada menos que un área del ABC de la Intendencia, un área fundamental y un área que no era que estaba en un cuestionamiento en los últimos años. Uno puede sí discutir públicamente las condiciones de las calles, la planificación que hubo sobre el mantenimiento de esa discusión, no la podés obviar. En materia de trabajo, por ejemplo, la población también te exige respuesta, ni que hablar en materia de vivienda. Ahora, no estaba en esa escala de prioridades de la discusión pública la necesidad o la urgencia de rever un modelo en residuos. Sí podemos discutir, obviamente, el vertedero, ¿no? El vertedero, que era el punto de discusión. Eso nadie le puede escapar a esa discusión. Pero una cosa es discutir, ¿qué hacemos con el vertedero? ¿De dónde salen los recursos para poder avanzar con el cierre del vertedero y avanzar en algo más moderno, acorde a lo que se necesita hoy para el cuidado del medio ambiente? Pero la recolección como punto específico no estaba en la discusión. Entonces, bueno, creo que el Frente Amplio tiene que tomar una decisión colectiva. Entramos en las primeras discusiones de, bueno, si está o no de acuerdo, hoy en las condiciones que te presenta el Ejecutivo, si está o no de acuerdo en concesionar. No sabemos, más allá del plazo, no sabemos las condiciones, el interesado, el impacto económico. Podemos tener información extraoficial, porque obviamente el Frente Amplio ha sido gobierno y sabe más o menos los costos que hay. Pero después no tenemos, estamos en blanco, ¿no? Entonces nos preocupa un poco esa discusión y sobre todo lo que te decía. Con 16 votos puedes hacer esto, es un antes y un después para el departamento. Claro, porque además esto va a afectar 3 administraciones, ¿no? O sea, la actual, la próxima en su totalidad, que serían 5 años, y gran parte de la siguiente. Exactamente, entonces esa discusión nos preocupa, evidentemente nos preocupa. Creo que la Junta, indistintamente si integrás o no la comisión, indistintamente si manejás más o menos los números, hay mucho interés sobre esto y creo que es sano que haya interés porque creo que es el primer antecedente en estos años de concesionar un servicio de ABC, de la Intendencia, ¿no? Entonces creo que evidentemente requiere una discusión profunda para eso, no lo podemos tomar a la liviandad. Me quedo con ese punto de vista que no lo había escuchado hasta el momento y es con relación a que más allá de que el Ejecutivo Departamental de alguna forma imponga una cláusula gatillo, que si no se cumplen ciertas condiciones se revoque ese contrato o ese permiso, sería muy difícil que el Ejecutivo, que la Intendencia vuelva a tomar las riendas del servicio y lo más probable es que someta o oferte a otros
que continúen con el servicio de otra manera o cumpliendo con ciertos estándares de calidad que el primer concesionario no lo tiene, ¿no? El mejor ejemplo es el parque acuático que está en Termas de Aymán. La Comanía. En el periodo pasado quedó durante un año y pico sin ningún tipo de adjudicatorio. Tranquilamente el público puede haber dicho, ¿sabes qué? Hay un potencial, la infraestructura está. La inversión estaba hecha, las mejoras también. La podemos tomar y eso puede ser parte de la inversión de Termas. Claro. Y no lo hizo el público. Claro, pero ahí estamos hablando, tanto el hotel como el tema de la Comanía, son inmuebles, ¿no? Más que nada, más allá de que tienen servicios incorporados. Pero acá es un servicio y es un servicio, si bien no considerado esencial, el día que falte o que no funcione bien, bueno, genera un trastorno importante desde lo sanitario. Incluso, claro, y sobre todas las cosas, el contribuyente paga para eso. O sea, tiene un tributo específico para eso, ¿no? En el caso del hotel o de otros tipos de servicios, el contribuyente no está pagando para que la Intendencia brinde ese servicio como tal. Por eso la discusión es otra. Más allá del ejemplo puntual que te di de, che, cómo quedó algo en una vacante, era una oportunidad para ver otro modelo, no, la Intendencia siguió concesionando. Pero en el caso específico del ABC, el contribuyente está pagando un impuesto para eso específicamente. Por eso la discusión es sensible. Porque acá no es que saquemos el mito de que por más que pase a mano privada, no es que va a haber una reducción de impuestos, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro. Claro que no va a impactar de forma positiva en el bolsillo del contribuyente, y no. Sino que al menos, bueno, se va a mantener. Porque el privado, en el caso que se logre la concesión, va a tener un costo mínimo, evidentemente. Pero va a perseguir el lucro. Pero va a perseguir el lucro. Entonces, por más que bajen los laudos en materia laboral, siempre pasa cuando se hace una concesión, los laudos bajan, en la diferencia que hay entre el privado y el municipal siempre hay una baja, pero el privado va a querer lucrar, por algo concesiona eso. Entonces, es toda una definición que se tiene que tomar y bueno, el impacto que va a tener. A nosotros nos preocupa obviamente el impacto que tiene en la administración en general, sobre la visión que tenemos como política de Estado, cuál es la intendencia que queremos, qué amplitud tiene el Estado en los servicios que tiene que dar al contribuyente, pero sobre todas las cosas nos preocupa el impacto que va a tener en el contribuyente. O sea, no tienen una postura contraria inmediata a que se tercericen ciertos servicios. Lo que sí quieren es que las condiciones se conozcan de antemano. La discusión es filosófica. Hoy, como está planteado. Ya es tajante, tercerizar no. Eso insisto, nosotros una cosa es la visión que podemos tener algunos espacios políticos y otra cosa es el Frente Amplio General. El Frente Amplio General está discutiendo porque tiene una diversidad de opiniones en el tema. Lo que sí entendemos, algunos espacios dentro del Frente Amplio, nos preocupa la tercerización de los espacios ABC puntualmente, de la Intendencia, sobre todo lo que es cortar la carrera funcional, sobre todo la no oportunidad del momento. Si vos me decís, hoy es la discusión número 1 de Salto y necesitas salir ya y tenés que poner a los partidos políticos a discutir qué hacemos con ese servicio, es una situación, no es la situación de hoy. Entonces, no es oportuno el momento que se da esta discusión y sobre todas las cosas, insisto, la prioridad hoy de la población te lo está diciendo, el mantenimiento de las calles, las oportunidades laborales, y que la vivienda también sea accesible a las personas. Eso como el pico. Pero hoy discutir el tema de la recolección me parece que no es oportuno y nos preocupa sobre todas las cosas que es un artículo que un cuarto de carilla. Todo lo demás no es vinculante. Ese texto dice por hasta 12 años, ¿no? Que ahí también está el tema interpretativo. Hasta 12 años pueden ser 12, pueden ser menos. Sí, normalmente cuando se generan las concesiones fue con la deuda, dice hasta 20 años. Lo llevan al límite normalmente. Obviamente el privado va a querer la mayor cantidad de años para tener las garantías. Eso es parte no amerita la inversión. Exacto, es parte de las reglas de juego cuando se generan las concesiones. Eso no estamos descubriendo nada, o sea, es parte de las reglas de juego. Pero sí nos preocupa, obviamente, las condiciones en que se va a dar. Y sobre todo porque en ese tipo de áreas de ABC que tiene la Intendencia, ya tiene una carrera funcional, ya tienen los equipos. Bueno, ¿cómo van a hacer la distribución de esos recursos humanos que se estaban especializando en esa área? Justamente uno de los convenios colectivos preveía los sorteos y la especialización para tener gente específica para ahí. Estoy segurísimo que al contribuyente le sale mucho más barato que la Intendencia compre X cantidad de máquinas que pueden complementar las que ya hay hoy, a estar concesionando. Esa es una posibilidad mucho más económica en el bolsillo y en que se pueda ver en el cotidiano. Pero insisto, no debería haber sido una discusión hoy prioritaria. Pero bueno, el gobierno tiene la potestad de presentarlo y nosotros haremos obviamente las observaciones y lo que el Frente Amplio defina nosotros acompañaremos. Más allá de esta discusión puntual y particular, como una persona que maneja mucho el tema de los números y que te interesa, que te apasiona, ¿no? Leer, documentar y demás,
mi pregunta va al respecto de estas decisiones que se han tomado, porque algunos de tus colegas ya lo han manifestado públicamente, incluso acá en este espacio, también en las redes sociales, y dicen, se están tercerizando servicios, y es un poco la estrategia que tiene la actual administración, de ciertos puntos, ciertos aspectos, bueno, pasarlo a mano de privados para que esos privados lo administren. Y por otro lado, se habla de un aumento considerable, no solamente en las retribuciones personales de aquellas personas que ocupan los cargos de particular confianza, sino en las finanzas propias de la Intendencia, que tiene una línea de crédito habilitada millonaria, de hasta 65 millones de dólares. Ahí la preocupación que nos da, y que nosotros decíamos, el problema no era la herramienta fideicomiso o tomar una deuda por tomar la deuda. El problema que nos preocupa es el mensaje que le damos a la población. Es decir, de 10 pesos, para simplificar el razonamiento, 6 se te están yendo entre rubro cero, funcionamientos y demás. Te están quedando 4 pesos de los 10. Dentro de esos 4 tenés 2 por lo menos para deudas y para préstamos, etcétera, etcétera. Se te están quedando más o menos 2 pesos de los 10 para brindar a la ciudadanía servicio, ¿no? Entonces, cuando vos aumentás el gasto, aumentás la recaudación, porque tenés que aumentar la recaudación para poder sostener 2 pagos de cuotas, porque ahora sí, efectivamente quedó la firma con el fideicomiso 2026, que sería, tenemos el DEIMAN y ahora el fideicomiso 2026. Por más que terciarices los servicios, no pasa solamente por ahí, no pasa solamente por una cuestión de achiqué el gasto, bueno, lo mandé a un privado y el privado me está cobrando menos, por lo tanto, más los ceses que hicieron, más algunos movimientos. Pareciera mucho más simple el razonamiento, pero no está pasando eso hoy con los números de la Intendencia. Por algo, pasó un año y algo de lo que va, y monedas de lo que va la gestión, y el deterioro de las calles que se vio fue brutal. Es cierto, venía un desgaste de la anterior administración, sí, pero el desgaste que vienen teniendo de no mantenimiento es porque no contaban con los recursos. Entonces, ¿qué es el mensaje que está dando la población? Necesito tomar deuda a 20 años, comprometer los recursos salteños a 20 años, a distintas administraciones que no sabemos cuáles van a ser los signos políticos, y ya saben quiénes van a gobernar a futuro, de que van a tener por lo menos comprometido su administración. Y eso es muy complicado porque los recursos económicos que se van a brindar para mantenimiento de calles son de deuda. Es decir, el contribuyente paga para que las calles estén en condiciones y no da abasto a esos recursos. Es bastante preocupante la reflexión que llegamos en el corto plazo. Y eso deberíamos nos preocupar, de decir, bueno, entonces todas las administraciones van a tener que tomar deuda para poder empezar a emparejar ciertos servicios. Eso es una bola de nieve, ¿no? Y eso es una bola de nieve, sobre todo porque la deuda es sostenible en la forma de que tu recaudación pueda sostener eso. Si tu recaudación en un departamento donde la informalidad es grande, ¿no? Estamos hablando de 25-30% de informalidad. Números altísimos. Un desempleo que también va variando, pero llega a 10% en algunos momentos. Es complicado para la recaudación, porque al fin y al cabo el Estado subsiste por los impuestos. Entonces, si no tenés una masa de contribuyentes que lo sustente, estás obligado a tomar otro tipo de definiciones, otra visión de política de Estado para poder devolver a la ciudadanía los servicios. Y eso hoy no está planteado en la Junta Departamental. Nosotros insistíamos, ¿por qué no discutimos el presupuesto? ¿Te dan los recursos? No me dan los recursos. Bueno, ¿qué está pasando? Generemos un gran acuerdo político para mirar a futuro, a largo plazo. Eso no está pasando. En economía, por ejemplo, a nivel nacional, hay un ABC de mantenimiento de la macroeconomía, por ejemplo, que eso trasciende a los partidos políticos. Porque se dieron cuenta de que si todos empezamos a tocar las perillas... Que es el ejemplo que tenemos con Argentina. Exactamente. Cada cambio de signo político o de gobierno, una política completamente distinta en materia económica, bueno, y el resultado... Cero estabilidad. Cero estabilidad, no saben qué va a pasar. Entonces, cada vez que hay un cambio es un quilombo, ¿no? Entonces, en Uruguay no funciona así, por suerte, tienen ciertos consensos. Bueno, ¿podemos hacer lo mismo a nivel departamental? Che, ¿hay un consenso mínimo de ABC, de cómo tiene que funcionar la Intendencia? En base a eso, empezar a construir. Estamos lejos todavía de esa madurez política de sentarnos. Porque ese diálogo hoy no está. Hoy, para ese tipo de cosas no. Cuesta horrores en la Junta Departamental sentarse y decir, bueno, vamos a empezar a crear una política de Estado de la Intendencia a largo plazo. No lo pudimos porque cuando se tuvo que negociar el endeudamiento, buscaron los 3 votos disidentes y se solucionó. 2-3 votos disidentes y se solucionó. No les interesó escuchar la opinión del Frente Amplio. Es más, se estiró una semana porque estaban negociando el voto que faltaba. Si no, ya lo hubiesen liquidado hace rato. Se sabe que el dinero de este fideicomiso, una primera parte, llega ahora en estos próximos días, en el mes de septiembre. Van a comenzar, algunas obras ya comenzaron, en Barrio Progreso, comienzan las obras de 3 avenidas, que es la Oribe,
Rodó y Pascual Arriague, pero está lo otro, ¿no? Que es al momento de pagar, pedir el préstamo, después hay que ver cómo se hace frente a las cuotas. Decíamos que la Intendencia todavía tiene que pagar durante 8 años cuotas del fideicomiso de Aymán, que fue una deuda contraída en 2015. Y todavía quedan 8 años por delante de ese pago, que se va a sumar ahora al pago de la primera cuota del fideicomiso, que ya será seguramente el año que viene. Que será el año que viene, el exacto. fideicomiso 2026. ¿no? Exactamente. Entonces, el gran desafío que tiene el gobierno departamental es: adjudicaste una fundación, una asociación civil, ¿no? Diste de baja a las cooperativas porque estabas de desacuerdo. A los monotributos, a los contratos. A los propios monotributos, cesaste 291 funcionarios, pero en paralelo, esa plata que en teoría ahorraste, entre comillas, estás pagando, ¿no? Porque esas fundaciones no salen gratis. Ahí tenés un costo. Nosotros estamos en proceso de poder cuantificar cuál es el costo de las fundaciones, porque en realidad cuando uno ve los contratos te hablan de porcentajes de rubro cero en ciertas áreas. Muy escueto para algo tan sensible como la contratación de fundaciones y asociaciones civiles. Entonces, ahí tenemos un primer punto, porque aparte pasa a ser régimen privado. Entonces, bueno, sabés la cantidad de funcionarios, qué están haciendo, qué no están haciendo. Entonces, el contralor es muy distinto a cuando es un funcionario municipal. Ahí ya tenemos un problema. Ahora, la concesión que se viene para residuos, entiendo que si lo mandaron a la Junta Departamental es porque deben tener los votos más que asegurados para poder avanzar. Entonces ahí tenés otra erogación de gasto para el control. Los cargos políticos aumentaron considerablemente los egresos, mucho más de lo que el Frente Amplio tenía de la anterior administración. Entonces cuando uno ve las cuentas dice, bueno, ¿dónde va a estar el ahorro para poder hacer? No nos olvidemos que el fideicomiso que sacaron, el 2026, tiene un margen para contención, fondo de contingencia, le dicen. Sí. Entonces, es necesario en todo ese volumen de plata tener un fondo de contingencia que están previendo, que yo se lo decía en un tono capaz un poco provocador, pero no la choquen. ¿Por qué están pidiendo perdón? Yo decía, me causaba gracia de que los ediles pedían perdón cuando estaban fundamentando el voto. Y bueno, y si nos equivocamos, pediremos perdón. Y yo digo, pero nos llegó la plata y ya estás pidiendo perdón. Yo nunca había visto eso. O sea, tenés una mayoría muy abultada en la Junta Departamental, tenés una deuda contraída muy grande, ¿no? Porque es un monto económico muy importante que le ingresa a la Intendencia, tenés una aprobación en la población relativamente estable, alta. ¿Por qué estás pidiendo perdón antes de gobernar? ¿Viste? Me llamó la atención esa inseguridad, ¿viste? Y bueno, esas son las cosas que te preocupan y es lo que uno ve pasado un año de gobierno. Estamos ya sin tiempo, quiero preguntarte antes de despedirte, el proyecto que envió el BISU también a la Junta Departamental respecto de no fumar y no tomar en plazas y espacios públicos, en 3 inicialmente. ¿Ya se debatió? ¿Cuándo se discute? La Comisión de Legislación y Reglamento tiene ese tema para tratar. Ya hubo unos intercambios, tuvimos la posibilidad de intercambiar con el área de salud de la Intendencia, junto con el área jurídica. Nos dieron un panorama de cuál es la iniciativa, el espíritu de esta iniciativa, y nos dejó más duda que certezas, en el sentido de que el proyecto contempla, por ejemplo, multas importantes, aparte. ¿Cómo se aplicarían? Y esa es la pregunta, no la pueden responder. Un montón de dudas que estoy seguro que la población tiene, nosotros se las ubicamos a quienes crearon este proyecto y nos dicen, es probable que no se pueda aplicar, esto es un plan piloto. Entonces, si es un plan piloto, no es necesario mandarlo a la Junta, reglamentar, y todavía no hay un marco de garantías que va a haber un funcionario que va a ir a decirle, usted no fume, tiene la multa. ¿Le va a tomar los datos personales? ¿Dónde va a pagar la multa? Aparte, se inspiran las multas de cuando uno fuma en espacios cerrados privados, que en realidad la multa es para el dueño, pero quieren trasladarlo a una persona particular en un espacio abierto. Es algo que no tiene, a nivel administrativo en nuestro país nunca se aplicó. No tiene pie ni cabezas y sobre todo las cosas se vulneran libertades individuales. Si la idea es generar convivencia en los espacios públicos, existen muchas formas. No es esa. Y sobre todo las cosas no tienen consenso con el gobierno nacional. Tienen que sentarse a hablar con la Jefatura de Policía, el Ministerio Interior. El Ministerio Interior tiene un área de convivencia ciudadana que tiene otra línea de política de Estado. La salud pública está en concordancia con este tipo de trabajo, trabajar solo en las plazas céntricas, después de ver qué hacemos con las plazas de los barrios. Tiene un montón de falencias y bueno, espero que prime la cordura en este tema, sobre todo nos genera hasta dudas sobre la propia constitucionalidad de poder que la Intendencia pueda hacer esto, ¿viste? O por lo menos la forma que está presentada.
Y bueno, hasta que la Junta nos expida, que la Comisión lo tiene el tema, de momento no está aprobado. Así que esperemos que siga en eso, ¿no? Pero porque la verdad, como lo decía, te genera muchas dudas y sobre todo la imagen que se quiere dar desde la Intendencia, metiéndose en cuestiones de libertades individuales y sobre todas las cosas esto te da pie, que eso sí realmente nos preocupa, que la Intendencia esto sea el puntapié inicial para la Guardia Municipal. Algo que si bien está contemplado legalmente, también va a ser un antes y después que nos genera otro manto de dudas que va a ser otra gran discusión pública. Que ya es casi un hecho porque el intendente lo había anunciado y bueno, parece que la voluntad va por ahí. Juan Pablo, nos quedamos con varios temas, pero bueno, el compromiso de tenerte por acá nuevamente dentro de muy poquito. Muchísimas gracias por la invitación y como siempre a las órdenes para poder intercambiar. Gracias por estar. Nosotros nos vamos despidiendo hasta dentro de 7 días nuevamente aquí en la pantalla de Canal 5 y también, por supuesto, a través de todas las plataformas que reproducen este programa semana tras semana, agradeciéndoles a ustedes la preferencia, la confianza de todos los días y al equipo de Invencible que me viste todos los jueves para que esté por aquí siempre con las pilchas, las mejores de la ciudad, industria 100% salteña, 100% local. El reencuentro el próximo jueves.